A Dios estamos una vez más en comunión y platicando algo de la palabra de Dios. Quiero contarle, hermano, antes de que comencemos nuestro tema de esta noche, de que gracias a Dios ya sacamos todas las cosas que teníamos que sacar, lo tenemos en la nueva casa y primero Dios vamos a poco a poco a buscar el nuevo lugar donde nos vamos a reunir cuando ya haya oportunidad. De eso le platico más adelante, pero le quiero contar, gracias a Dios, estamos ahí ordenando las cosas. Y entonces uno de los aspectos importantes, les recuerdo también, mañana tenemos Santa Cena, ¿verdad? Usted de mañana, si no lo ha hecho todavía, compre jugo de uva, si puede, compre, nosotros usamos generalmente pan de molde, pan de rodaja que le llaman también, y si no quiere comprar de ese, hay aquí a galleta de leche, unas cuadraditas bonitas, la puede cortar en pedazos. Son económicos y es útil para lo que necesitamos, ¿verdad? Así les recuerdo, mañana primero Dios, Santa Cena, nos reunimos a las 9 en punto, pero mientras, déjeme que le cuente. Le quiero platicar en esta oportunidad de algo que a veces, tal vez en algún momento le hablé, pero ahorita me gustaría ampliarle un poquito yugo desigual. Es el nombre que le pusimos al tema. Y fíjese que cuando nosotros hablamos del yugo desigual, la mayor parte de gente lo agarra bajo este enfoque. Viene Sansón, llegó a Tibnat, que significa porción permitida, y vio una de las mujeres, dice, de los filisteos, una hija de los filisteos. Entonces, cuando regresó a su pueblo, a Israel, recuerde que el juez le dijo a sus padres, ve, vayan allá, dice, vi en una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues tomádmela por mujer. Me dice, ella quiero que sea mi esposa. Entonces vienen los padres y le dicen, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo tu pueblo para que vayas a tomar una mujer. Oiga, dice, de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo, a mí ella es la que me gusta y esa es la que quiero. ¿Y quién lo sacaba de ahí? Mire, Sansón tenía unas sus cositas así, serias, me imagino. Entonces, fíjese, hermano, que cuando usted empieza a revisar esto, le repito, casi todo el mundo, cuando le dice uno yugo desigual, rápido se enfoca a algo como estos, de que este era del pueblo de Dios y la otra era filistea. Lo aplicamos al tiempo actual, es que él es cristiano y ella no lo es, o al revés, ¿verdad? El punto es que, mire, muchos cuando hablan de yugo desigual solamente lo enfocan bajo esa perspectiva, pero la Biblia nos amplía un poco más todo esto, y de eso es lo que le quiero hablar yo, porque ¿sabe qué es lo que ocurre? Mire usted lo que dice, el yugo, en algún momento, hermano, cuando usted y yo lo revisamos, ahí habla precisamente que sirve para unir dos cosas. El término lo habla precisamente de sometimiento de autoridad, lo habla del yugo de Cristo, yugo de esclavitud a la ley que es de Moisés, de servidumbre a amos, o que la balanza que aparece en Apocalipsis, ¿verdad? El yugo, prácticamente, el del caballo negro. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es donde lleva la balanza. ¿Qué es lo que ocurre? Ese es un yugo, pero cuando se habla del yugo desigual, dice heterosugeo, que significa estar desigualmente enyugados. Entonces fíjese que, o unido a una clase diferente, y eso es el punto, porque les repito, cuando hablamos de yugo desigual, la mayor parte de gente dice, es que ve un cristiano y uno que no es cristiano. Ese es el enfoque único que le dan. Pero les repito, la Biblia es muy amplia en ese sentido y cuando usted y yo empezamos a revisar eso, nos damos cuenta de algo más. Porque entonces, ¿sabe qué ocurre? Usted tiene que empezar a verificar que a veces la gente tiene yugos. Y cuando tiene yugos, hermano, lamentablemente, tal vez no se da cuenta que es yugo desigual. Entonces ahí de eso le quiero platicar, porque les repito, cuando uno habla solo de relación, si usted quiere, de pareja, claro que es importante, pero no es lo único. Entonces déjeme que le cuente, mire, comencemos aquí. Deuteronomio 22, da una instrucción la Biblia. Antiguo Testamento dice, no sembrarás, oiga, no sembrarás tu viña con semillas diversas, para que no se pierda todo. Entonces fíjese, ¿qué no vas a usar? Semillas diversas. Es decir, no vas a usar descendencia distinta.
o diversas, no vas a usar estirpe distinta, no vas a utilizar genealogía distinta, no vas a utilizar grano distinto, mira hermano, o simiente distinta. Entonces se da cuenta, a veces la gente dice yugo desigual, y les repito, solo lo enfocan a una perspectiva de pareja, pero mire, cuando hablamos de yugo desiguales, en primer lugar, no hay que sembrar la viña con diversas semillas. ¿Y eso qué dirá usted? Lo que ocurre es que, mire, ahora, cuando llega a la Biblia, usted el libro de Lucas, capítulo 13, hermano, aquí está el ejemplo que nos amplía todo esto. Viene Jesús y da una parábola. Un hombre, oiga, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto y no lo halló. Y le dijo al cuidador, mira, tengo 3 años que vengo a buscar fruto y no encuentro nada. Entonces le dijo el otro, ¿sabes qué? Cortarla mejor. Y él dijo, no hombre, dale un año más y vamos a ver qué pasa. El punto es que mire, la instrucción era yugo desigual, sembrar en la viña semilla diversa. Ahora, ¿qué hizo él? Le repito, agarró una higuera y la plantó en la viña. Y mire, eso lo hemos hablado en algún momento. ¿Y eso qué significa? Mire, hay tratos distintos. Por ejemplo, yo en ese punto desconozco cómo es la higuera, pero cuando se habla de la viña, se habla del cuidado que se debe tener, cómo los tienen en esos almácigos que le dicen, los manejan con cierto tiempo, después con más cuidado, lo trasplantan a la tierra y todo el trabajo que tienen que hacer para que precisamente pueda ser algo fructífero. Pero eso lleva mucho más trabajo, fíjese, mucho más trabajo que la viña, que la higuera, perdón. Entonces, ¿sabe qué pasa? Ahora ve el punto. Porque viene y dice, aquí hay un terreno plantado únicamente de vides, pero como sobraba un espacio, le metimos una higuera. Entonces, mire, aquí empieza el yugo desigual, porque es una semilla distinta. Y entonces, ¿sabe qué es lo que ocurre en ese punto? Viene el dueño y dice, miren, pero ya vengo 3 años. ¿Y qué pasa? No encuentro fruto. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Le repito, hizo una mala siembra. ¿Por qué hizo una mala siembra? Porque el terreno estaba dedicado directamente, por ejemplo, un clima seco. Se utiliza, por ejemplo, usted va por el sector de Zacapa, ahí ve cómo tienen ellos viñedo. Entonces, mientras usted está viendo eso, el clima es favorable para ese tipo de plantación. Y entonces usted ve la uva que la venden ahí por racimos. Pero la higuera yo desconozco qué tipo de clima necesita. ¿Qué cuidados? ¿Qué tipo de abono requiere? Mire, un montón de situaciones que habría que considerar. El punto es que, mire, la primera situación, el primer grave error que hay es agarrar una semilla que la siembra en el campo equivocado. Y eso, le repito, eso se convierte en un yugo desigual. Porque entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, a veces nosotros queremos sembrar algo. Mire, lamentablemente en la vida cristiana hay muchas iglesias donde hablan de esa manera. Dice, es que hay que sembrar en el reino, hay que sembrar en el reino, hay que sembrar. Yo siembro en la iglesia, pero sabe que ese es un problema delicado, porque muchas veces la gente está queriendo hacer algo, pero hermano, no se ha dado cuenta si eso es parte del plan de Dios, que no lo haga. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sembró algo que realmente no va a fructificar en algún momento. Eso, perdone, pero es delicado. Entonces, mire, el primer yugo desigual es no estar básicamente bajo la misma visión del mismo tipo de siembra. Y eso, si usted lo quiere aplicar a la vida cristiana, hagamos, dice, ¿cuál es la actividad del mes? Hagamos una actividad de evangelismo, muy bien. Y mientras esos están dedicados a la actividad de evangelismo, el otro está buscando la manera de atender los matrimonios. Pero la tarea era esta. Incluso por ir a visitar un matrimonio, dejó de apoyar la actividad que habían programado desde hacía meses de evangelismo. Mire lo serio que es. Entonces le repito, esa es parte de las cosas que usted tiene que ver en algún momento. Porque entonces, ¿qué ocurre? Mire, una mala siembra, le repito, obviamente puede dar una mala cosecha, o en el caso puede hacer nula prácticamente la cosecha de la higuera. ¿Por qué? Por una mala ubicación.
Entonces, mire, eso es lo primero que tiene que hacer usted. Primero, si usted va a trabajar y evite el yugo desigual, no siembre dos semillas distintas. Les repito, no siembre dos semillas distintas, porque entonces ¿sabe qué es lo que ocurre? Usted recuerde que en el griego se utilizan tres palabras, espora, espero y esperma, en relación a la semilla. Pero entonces ¿sabe qué ocurre en algún momento? Hay gente que quiere sembrar algo en el campo equivocado. Entonces, si usted llega, por ejemplo, y siembra algo en el campo del perezoso, tiene problemas. ¿Qué va a cosechar? Ortigas y abrojos, dice la Biblia. Mire, primero evalúe eso, porque entonces tiene que sembrar de una manera adecuada para que no se le convierta en un problema grave. Miremos lo segundo, Deuteronomio 22, verso número 11 lo dice, no vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Entonces, mire, aquí hablaba una situación precisamente importante. Ahora, ¿por qué? Porque el tipo de vestido en la época antigua era ese. Era de lana o era de lino, pero no podía ser de las dos. Eso era una mezcla, ese era un yugo desigual. Entonces, fíjese que cuando le está diciendo no te vas a vestir, no te vas a cubrir, no te vas a proteger con dos tipos de hilos, lana y lino. Entonces, ¿y eso qué es? Mire, para comenzar, Isaías 1:18 dice, si nuestros pecados, dice, fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, mire, aquí hay una cuestión bien bonita, que es porque cuando se habla precisamente de esto, la blanca lana está hablando de perdón de pecados. Ah, qué bonito. Mire, está muy bien esa situación, pero entonces ¿sabe qué es lo que pasa? Hay un punto importante porque si usted sigue revisando, viene la Biblia y Ezequiel 44 decía precisamente, pone las dos situaciones, dice, en primer lugar, dice, cuando entren al atrio en el templo, los sacerdotes, dice, no llevarán sobre ellos cosa de lana. Ah, mire, le repito, entonces, ¿qué decía? Usted y yo no podemos usar lana y lino en el mismo momento, sino que tenía que llevar una sola. ¿Y eso qué es? Le repito, la blanca lana, perdón de pecados, y eso está muy bien. Pero Ezequiel ya lo dice de una manera que amplía más, que dice, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en el interior, sino dice, llevarán ropa de lino. Oiga, dice, no se ceñirán cosa que los haga sudar. Ah, mire, qué bonito. Porque entonces, mire, cuando usted empieza a revisar esto, lana y lino. Ahora, ¿qué característica tiene la lana? Es caliente. Entonces, fíjese, ahorita le explico la cuestión. Porque viene usted, le repito, tiene frío, se pone su suéter, algo de lana, es calientito, qué bonito, pero si iba a ministrar, era peligroso usar algo como eso. Por eso es que no lo podían usar, porque corría el peligro que los hiciera sudar. ¿Y eso qué significa? Viene usted y cuando empieza a revisar la Biblia, empieza a hablar la Biblia sobre aquel hombre llamado Adán. Y lamentablemente habían pecado. Ahora que ya pecaron, viene Dios y le dice, ¿sabes qué, Adán? Con el sudor de tu frente vas a trabajar todos los días de tu vida. Entonces, ¿sabe qué es el sudor en la Biblia? El esfuerzo humano. Entonces, ¿qué le están diciendo? Mira, si te vas a vestir, no pongas yugo desigual, no te pongas a hacer el esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Lo que tienes que hacer es llevar lino. Porque entonces, ¿qué es el lino? Eso lo que va a permitir, va a evitar es que tengas que sudar. Entonces no será esfuerzo humano, sino hacer la obra guiados por el Espíritu de Dios. Hermano, eso es muy importante. Porque ¿sabe qué ocurre en algún momento? Mire, a veces usted y yo corremos el problema, el peligro más bien, de hacer las cosas de acuerdo al esfuerzo humano. Es que aquí lo que se necesita es hacer tal cosa y lo hizo. Y qué bien, pero puede ser que sea un esfuerzo humano. Y lo que Dios no quiere es que usted haga la obra así. Porque si no sabe qué va a pasar, se va a cansar. ¿Por qué se va a cansar? Porque es usted el que está haciendo la obra y no es Dios a través de usted.
usted debe trabajar reposadamente. Entonces, mire hermano, hay una situación, le repito, la segunda faceta en la que usted tiene que tener el cuidado es eso. Uno, lino para que usted no tenga que sudar, para que no sea de esfuerzo humano, pero además de eso, recuerde Apocalipsis dice, el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. Ah, ya vio qué bonito. Entonces, mire, aquí nos está mostrando una perspectiva adicional. Porque si lo que hace la lana es que hace sudar, es el esfuerzo humano. Pero ¿qué hace el lino? Acciones justas de los santos. Entonces, ¿sabe qué es eso? Es la guianza de Dios para que usted y yo hagamos la obra, no como usted desea, sino como realmente Dios desea que la hagamos. ¿Y eso qué significa? Mira, hermano, por ejemplo, puede venir usted y va a sudar. ¿Cómo vamos a sudar? Es que vamos a hacer 40 días de ayuno. Muy bien, está bien, el ayuno es importante. Es que vamos a hacer vigilia, qué bien, la vigilia es importante. Es que no nos vamos a juntar a orar tanto, qué bien, eso es importante. Pero tome en cuenta algo, de que puede ser de que la persona lo diga, no, es que Jesús ayunó 40 días, yo también lo voy a hacer. Entonces, ¿sabe qué? Si no tiene la guianza de Dios, esto se convierte en una obra de lana, porque es el esfuerzo humano. Como Jesús lo hizo, yo también lo hago. Pero realmente no debe ser así. Debe de haber guianza de parte de Dios para todo lo que usted haga. Porque si no, hermano, vamos a tener problemas. ¿Cuál es el problema? Es que yo hice tal cosa para el Señor y Dios no me respondió. Ah, bueno, pues ese era su plan, pero no era el plan de Dios. Y ahí, le repito, es donde esto se nos convierte en el famoso yugo desigual. ¿Por qué? Porque entonces es o se hacen las cosas de acuerdo a su esfuerzo humano o se hacen las cosas de acuerdo a ¿qué? A la guianza de Dios. Una de dos. Si no, hermano, le repito, se convierte en ese yugo que nos va a dar un poco de problema y no debería ser así. Mire, tenemos que cambiar la manera de pensar en ese sentido. Sigamos adelante. Porque mire, cuando usted ve la tercera etapa, hermano, es Deuteronomio una vez más. Y dice, no ararás con buey y con asno. Fíjese, hermano. Ah, entonces, mire, ahí está hablando el buey. Ahí dejemos a un lado el concepto de buey mejor. Pero dice, no arar. Es decir, no vas a trabajar la tierra. Mire, porque el trabajo era importante, con asno y con buey. Ahora, ¿por qué? Mire, le puse una foto ahí. Obsérvelo usted para comenzar. Mire, ahí está en yugo. Pero si usted se da cuenta, para comenzar, el buey, mire, el buey está en una condición. Mire su condición física y mire la condición física del asno. Fíjese que estaba leyendo, por ejemplo, que el hecho de ponerlos juntos bajo la misma yunta, el yugo ese que llevan, al buey obviamente le queda bien, pero al pobre animalito, al asno, no. Y lo que ocurre es que, mire, a los dos les va a lastimar el yugo. Les repito, los dos salen lastimados. ¿Por qué? Porque a uno le queda bien flojo y el otro le queda estirado. Y al final lo que genera a los dos son heridas cuando están trabajando juntos. Entonces, ¿sabe cuál es el problema que hay? En algún caso, cuando hay personas que lamentablemente están en yugo desigual. Mire, ¿qué es lo que están haciendo? Arar con buey y arar con asno. Entonces, sabe que cuando se habla de eso, mire, el asno obviamente el diccionario lo habla como que era un animalito básicamente de carga y que incluso su carne era impura. En cambio, el buey era un animalito que dejaban que desarrollara como toro. Cuando ya llegaba a su desarrollo lo castraban y entonces era bueno para el trabajo. Era un buen animal de carga, era bueno para trillar, era animal limpio que hasta se podía comer, pero mire, tenía buenas características. Pero ¿y eso qué dirá usted? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues mire, interesante la situación, porque una de las facetas del buey, que es, recuerde Proverbios 14:4, donde no hay buey, el alfolí está vacío. Así lo dice la Biblia del Oso, Proverbios 14:4. Hoy dice, y sin bueyes, los graneros, pero por la fuerza del buey, el granero
está lleno. Entonces, ¿sabe cuál es el punto, hermano? En ese sentido, y donde usted sí tiene que tomarlo muy en cuenta. Porque, mire, si dice, no vas a arar buey y con asno, entonces le está hablando, usted debe tener el cuidado de no caer en yugo desigual en las facetas laborales. Ahora, ¿por qué? Mire, usted va a poner su negocio, muy bien, pero en ese negocio usted va a ocupar de socio a alguien más. Entonces, ¿cuál es su idea? Su idea es, trabajemos desde temprano, hacia las 3 estamos libres, nos vamos a la casa, nos da tiempo de atender el hogar, de ir a la iglesia, de buscar de Dios, todo lo que a usted le gusta. Ahora viene esta otra persona y que no tiene temor de Dios y lo que le gusta es desvelarse. No, hombre, ¿para qué temprano? Mejor empecemos a trabajar desde la tarde o desde la noche hasta el amanecer. Pongamos un negocio donde nos vaya bien, donde vendamos esto, y de todo lo que él lo ve así de fiesta. Entonces le dice, mira, y ahí nos va a ir mucho mejor. Pero entonces vea la situación. Arar asno con buey le va a dar problema, porque, le repito, la manera de caminar y la visión es distinta. Y ahí es donde usted tiene que tener el cuidado. Porque mire, por ejemplo, viene un cristiano. ¿Qué piensa en relación al negocio? Mire, hermano, voy a poner mi negocio y quería ver si uno de los ancianos de la iglesia puede ir a orar por mi negocio. Vamos a hacer tal cosa y a ver si pueden orar por tal cosa. Muy bien. Pero ¿qué hace el cuate que no es cristiano? ¿Qué hace el cuate? Usted compraron el carro para el negocio. Hermano, ¿será que el pastor y los buenos hermanos pueden orar por el carro para que Dios lo bendiga y que nos guarde? Muy bien, usted es el cristiano. ¿Qué hace el cuate que no es cristiano? Llevémoslo a esquipulas. Mire, hermano, el problema que hay, y le repito, ¿cómo se convierte en yugo desigual? Porque ambos hermanos caminan bajo un paso distinto, y eso no se puede hacer así. Entonces les repito, en lo laboral usted, aún en ese sentido, tiene que seleccionar a los amigos. Ahora, ¿por qué? Porque va a tener de amigo a un haragán. Quitemos ahora la faceta de cristiano y no cristiano. Yugo desigual. Usted ha visto a hombre diligente, delante de los reyes estará. Pero ¿qué dice Proverbios? ¿Has visto el campo del perezoso? Hermano, está arruinado. ¿Qué dice el diligente? Se levanta desde el amanecer a trabajar. ¿Qué dice el perezoso? Hay un león en la plaza, parece que va a llover, mejor no salgo. No hace nada. Mire, por andar, le repito, en yugo desigual, usted es el hombre diligente y el otro es el perezoso, hermano. ¿Quién va a trabajar? Solo usted. Ahora, usted hizo todo lo necesario y el otro que quiere solamente obtener el fruto de lo que se cosechó. Aquel trabajó bastante, solo él fue, pero aquí somos socios mitad y mitad. Mire, ¿para qué se mete a esos problemas? Al final va a terminar fracasando y no debería ser así. Mire la faceta que nos explica la Biblia. Así que mire, aún en ese sentido, pero es que es buen amigo, yo lo conozco de años. Sí, pero le repito, usted haga lo que le guste, no hay problema, pero hágalo con conocimiento, porque eso es lo fundamental. Sigamos viendo esa cuestión. Esdras, capítulo 4. Viene él y dice que los enemigos de Judá y de Benjamín, que se oyeron que habían venido de la cautividad y para edificar el templo de Jehová, el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hicieron los enemigos? Dijeron, bueno, ahí están los enemigos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Pues dice, Nehemías amplía, dice que estaba Sanbalat, Oronita, Tobías, Gesem el árabe y de los cananeos. También había grupos en ese sentido. Mire, esos eran enemigos y se oponían constantemente a la obra. Ahora veo una cuestión, ¿cómo hay un yugo desigual? Cuando dice, ¿qué iban a hacer ellos? A edificar el templo, la restauración del templo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mire, cuando usted ve el verso 2, dice, esos que eran, mire, les repito, el verso 1 dice, oyendo los enemigos. ¿Qué eran enemigos? ¿Qué le dijeron los enemigos a Zorobabel y a los jefes? Edificaremos con vosotros.
edificaremos con vosotros. Ustedes van a hacer una obra, nosotros queremos participar. Sí, pero ustedes ni siquiera tienen temor de Dios. Ustedes ni siquiera van a hacer, entonces van a hacer, si van a construir, lo van a hacer bajo su pensamiento de la manera en que lo hacen. ¿Quiénes? Ustedes, porque creen que es cualquier edificio, nosotros no, haremos lo mejor porque es para la casa de Dios. Miren la manera de hacer las cosas. Les repito, viene y ¿con quién quiere edificar? Con el enemigo. Y no es enemigo, pues, entonces ¿cómo va a estar en comunión con él? ¿Por qué se arriesga? Puede ser que el enemigo empiece a trabajar, pero va a poner columnas y no le va a poner hierro seguro para que se derrumbe con facilidad. Tal vez lo está haciendo como trampa para causarle problemas. Fíjese. Entonces viene Zorobabel y los demás y le dicen, ¿saben qué? A nosotros no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que solo nosotros. Solo nosotros lo haremos porque esa fue la instrucción de Ciro, que el pueblo de Dios es el que tenía que retornar, el pueblo de Dios tenía que restaurar, como dice Esdras era primeramente el altar, más adelante Nehemías era las puertas y los muros de Jerusalén, y el templo era con Ageo, pero cada uno de ellos tenía una función. El punto es que, mire, ¿por qué vamos a edificar? Mire, por ejemplo, estos que eran enemigos, ¿y para qué van a hacer otra vez un altar para ofrecer sacrificios? ¿Por qué no ponen una parrilla ahí? ¿Por qué no hacen tal cosa? A la manera de los filisteos. ¿Se recuerda usted qué hizo, por ejemplo, los sirios? Un día llegó un rey y se fue de paseo, fue a visitar al rey de Siria. Y cuando llegó ahí, mire, dice que vio un altar, pero hermosísimo, hermosísimo. Y le gustó tanto que le dieron copia del diseño y lo mandó vía fax ahí y dijo, ¿saben qué? Prepárenme algo así como esto. Y efectivamente lo prepararon. ¿Y sabe qué? Era tan lindo que lo puso en el templo. ¿Y qué hizo con el altar de Dios? Lo quitó a un lado para que lo consultara, pero ¿sabe qué hizo el pueblo? Empezó a usar algo hecho bajo la inspiración de los sirios. Miren la situación. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? La gente cuando hace así, empieza a edificar, como lamentablemente lo están haciendo con yugo desigual, entonces van a hacer lo mismo que hacen los enemigos de Dios. ¿Qué hace el enemigo? Para que se vea bonito, pongámosle tal color. Sí, pero la Biblia decía tal cosa. En el tabernáculo y el templo, por ejemplo, los instrumentos del atrio recubiertos de bronce, del oro, del lugar santo y lugar santísimo, tenían que estar recubiertos de oro. Entonces, ¿para qué lo vamos a pintar? Si esa es la instrucción de Dios. No es que así nos sale más barato. Pensamiento de enemigo. Miren la situación, les repito, por eso usted tiene que hacer algo. Hágalo en base a qué? A la instrucción de Dios. No como ellos piensan, no como ellos desean, sino realmente como Dios ha deseado que usted haga las cosas de bien. Si usted, le repito, va caminando bajo esa perspectiva, mire, las cosas van a caminar bien. Pero, le repito, allí es, mire, se da cuenta por qué cuando le decimos yugo desigual, la gente lo primero que piensa es en relación de pareja. Y hermano, hay algo más importante que eso, y es estas situaciones. Así que ahí es donde usted tiene que ponerse, hermano, atento. Le repito, cuidado con quien edifica, cuidado con quien trabaja. Pero mire la otra situación. Amós capítulo 3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces, ¿qué otro yugo hay? Un yugo desigual. El andar con alguien con el cual usted no está de acuerdo en lo que se va a hacer. Mire, un hombre ahí que usted conoce muy bien, un hombre de Dios, fue el servidor del profeta Elías. ¿Quién es Eliseo? Eliseo, él se dio cuenta. Elías estaba ahí, Dios le dijo, no, te voy a llevar, entonces tienes que preparar a alguien. ¿A quién preparó? A Eliseo, el sucesor, el siguiente profeta. Muy bien. Y él fue preparado y todo, y cuando se fue Elías, que se lo llevó el Señor, entonces él se quedó con el manto de profeta y todo iba bien. Ahora, ¿qué está pasando con él? Viene y empieza a preparar a él también a uno, tiene su discípulo. Pero ese su discípulo se llamaba Giesi.
Fíjese, Giesi, y ¿sabe qué es lo que pasa? De repente llegó en una oportunidad aquel hombre que estaba leproso, Naamán, y dijo, mira, fíjate que tengo lepra y me recomendaron contigo. Total, que le dijo, sumérgete, se metió al Jordán y hermano, cuando vio que ya no tenía lepra, le quería dar una gran ofrenda. No, le dijo, te agradezco mucho, pero no. Entonces viene este hombre, su siervo, su criado, dice la Biblia, viene y le dice, ¿sabes qué? Mi señor hoy sí se pasó, ofendió a este hombre porque no le recibió nada. Entonces lo fue a buscar y le pidió. Fíjate que casualmente cuando la vuelta en la esquina, llegaron los hijos de unos profetas. Y entonces dijo mi señor que no tenía algo para darle, y quería ver si tú le das algo. Y le pidió. Pero entonces mire, ¿qué pasó? Le repito, cuando regresó, le dice Eliseo, ¿de dónde viene Giesi? Y Giesi no dice que era criado, él dice, tu siervo no ha ido a ningún lado. Entonces el profeta le dice, ¿y no andaba mi espíritu contigo cuando le pediste todo esto a Naamán el sirio? No andaba yo a la par viendo eso, pues. Entonces, mire, ¿qué es lo que pensaba el hombre? ¿Qué es lo que pensaba Giesi? Es que ve, lo que hay que hacer es aprovechar el don que tenemos para obtener, aunque sea algo de ganancia. Y él dijo, algo de ofrenda que me quede, y se quedó con los bienes que estaba ofreciendo este hombre llamado Naamán. Pero mire, no estaban de acuerdo, no pensaban igual ninguno de los dos. Entonces, ¿sabe cuál es uno de los graves problemas que en algún momento se dan? Y que muchas veces la gente no le ha puesto la debida atención. Es que mire, si usted está caminando con alguien que no tiene su misma visión, tiene problemas. Esa es grave la situación, porque le repito, viene el Eliseo y le dice, ¿y para qué hiciste eso? Este no es tiempo de recoger esto, este no es tiempo de obtener ganancias, este no es tiempo de esto, este no es tiempo de nada de eso. Ese no es tiempo. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, quédate con esto y te agregamos la lepra de Naamán el sirio. Mire el problema que le dio, lo que obtuvo. Pero entonces, ¿sabe qué? No estaban de acuerdo. Y ese es un problema grave, porque entonces, mire hermano, usted puede darse cuenta de gente que no estaba caminando igual. Ja, y eso es serio, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Aquella mujer, también con Eliseo, la tsunamita, cuando miraba le decía, mira, este hombre tiene, no sé, tiene algo de Dios que no sé qué es, pero transmite, nos inspira una paz, un gozo, una alegría que preparémosle, invitémoslo a comer, y lo invitaban siempre. Entonces ella le dijo, no, este es un varón de Dios, hagámosle un aposento alto para que cada vez que pase por acá tenga donde quedarse y no tenga que buscar un hotel para alquilar. Decirle, está bueno, y le prepararon el aposento alto. Y cada vez que él llegaba, ahí había un espacio para él. Estaba la mesa, estaba la silla, estaba la lámpara, estaba todo lo que necesitaba, la cama, todo bien equipado. Bien bonito. Entonces él llegaba y de repente dijo, mira, necesitas, si usted me atiende bien siempre, necesitas que hable con el rey de parte tuya. No, dijo ella, necesitas que hable al general del ejército. No, yo no necesito nada. Ah, bueno, le dijo a su criado Giesi, ella siempre nos ayuda, habrá algo que necesita. Ella dice que no, pero algo ha de haber. Sí, le dijo, ella no tiene hijo, y le dijo, de aquí a un año tendrás un bebé, y lo tuvo. El punto es que el muchacho creció, llegó como a los 12 años, y el padre lo tomó ya para prepararlo y enseñarle su oficio, y se lo llevó al campo. Cuando estaba en el campo dijo, ay, mi cabeza, mi cabeza. Entonces, ¿qué hizo él? Llévenselo con la mamá. Y entonces ella lo tuvo y dice que se le murió en sus brazos. Y lo puso en la cama donde dormía el profeta. Y le dijo al esposo, ¿sabes qué? Préstame un animalito de carga, una asna, para ir allá, que voy a ir al templo con el profeta. Y vea la cuestión, ¿y para qué vas a ir hoy? Hoy no es día de luna nueva, hoy no es día de reposo, hoy no hay servicio, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Paz, le dijo ella. Entonces, mire, ¿cómo van a estar de acuerdo? Si ella anhelaba buscar de Dios y él lo que deseaba es no llegar al templo. Mire el problema que tiene en algún momento la gente en ese sentido. Ahí es donde usted tiene que caminar, y le repito, donde usted, si tiene un problema como estos, tiene que preparar su corazón en oración, en una búsqueda constante de Dios. ¿Para qué? Para que eso se rompa. Porque le repito, si usted
es el que anhela estar en la casa de Dios, y el otro, la pareja, lo que menos desea es ir a la iglesia, es peligroso. O está bueno, llegan, pero ¿qué hace él? Se queda en la cafetería de la iglesia todo el tiempo. Y usted metido con el Señor, metida con el Señor, en oración, en la alabanza, la adoración, la palabra, el servicio, todo. Mire el problema que hay. Y lo que requiere es que haya un acuerdo. Por eso dice, un yugo desigual, no pensar igual. Delicado, porque eso causa grandes conflictos en la vida de mucha gente. Es donde usted debe tener el cuidado. Porque mire, ahí es donde la gente dice, no, pero es que ya ellos se conocieron cuando no eran cristianos, está muy bien. Esa es otra etapa. Pero le repito, dejemos a un lado la faceta familiar. Ahora vea usted con quién es que está poniéndose de acuerdo. Mire, con las cosas espirituales una vez más. Ahí llega Felipe, ¿verdad? A evangelizar a Samaria. Y cuando evangelizó, mire, señales, milagros, de todo, mucha gente se convirtió. Y entonces dijo él, ellos necesitan una visita apostólica. ¿Y quiénes llegaron? Juan y el apóstol Pedrito. Y mientras estaban ahí, mire todo lo que se ocurría. Entonces se levanta un hombre que había recibido a Cristo, Simón el mago. Y cuando ve que le imponía las manos a los demás y que eran bautizados y todo lo que pasaba, dadme a mí ese don para que yo le imponga las manos al que lo necesite. Pero él dice, ¿y cuánto hay que pagar para tener ese don? ¿Cuánto hay que? Dinero aquí hay, solo digan cuánto es y yo les pago. Ahora, ¿cuál era su objetivo? No estaba de acuerdo en bendecir a la gente. Él dice, hago esto y les cobro por eso. Me va a ir mejor que como estaba antes de mago. Entonces, fíjese, viene este Pedrito y le dice, ¿sabes qué? Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo en la visión ministerial. ¿Se da cuenta el problema que hay? Ahí es donde usted tiene que, por eso dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo va a andar usted de amigo o de amiga con aquel que todo lo que se hace lo critica? Nunca está contento con nada. Y usted, no importa lo que se haga, siempre está con el deseo de participar. Mire, problema, no están de acuerdo. Y eso no le estoy hablando de pareja, puede ser un cristiano, una pareja de cristianos que son amigos, pero que lamentablemente no están caminando bien las cosas. Mire, yugo desigual. Miremos esta otra cuestión. Porque fíjese que el yugo desigual lo ampliamos aquí, dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dice el libro de Nehemías, en aquel tiempo, en esos días, dice, iban muchas cartas, oiga, de los principales de Judá a Tobías. ¿Y qué hacía Tobías? Les respondía y les escribían. Mire, esa era la comunicación. En ese tiempo no había WhatsApp, no había cómo mandar mensajitos, no publicaban nada en redes sociales. Ahí era carta, carta, carta. Y así iba. Y entonces, hermano, fíjese, el verso 18 es interesante, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, se hicieron grandes amigos. ¿Y con quién? Con Tobías, el enemigo del pueblo de Israel. Entonces fíjese, ¿y qué hacían? Cuando estaban con Nehemías le contaban las bondades fíjate que es que ese Tobías, qué buena gente es, este Tobías, qué bueno aquí, este Tobías, todo lo bueno que tenía. ¿Y qué hacía él? Vaya, decía él. Y ellos, ¿qué hacían? Le iban a contar o le escribían a este Tobías y que dicen que hizo tal cosa. Qué raro, si la Biblia dice lo contrario. Es que así dijo este hombre. Nehemías dice aquí, le caes mal. Mira, hermano, entonces les repito, estaban allí con Nehemías, pero realmente, les repito, no estaban de acuerdo, no estaban caminando juntos, sino lo que ellos querían era agradar al enemigo de Israel. Mire la situación, le repito, ahí es donde usted y yo tenemos que evaluar prácticamente con quién nos unimos, si es con el que va a restaurar o con el que va a destruir. Eso es lo que usted tiene que pensar en cualquier faceta de su vida. Hermano, alguien que lo que le está consiguiendo es solo pleitos, solo problemas, ¿por qué va a andar con él o con ella? Pero es que somos amigos desde la infancia, estudiamos desde pre-kinder, no importa, pero dése cuenta que ese es un grave peligro. Se mete a problemas, dice que usted va a responder,
pide crédito y dice que usted va a pagar. Hermano, perdone, ¿por qué está de acuerdo con alguien así? Yugo desigual. Evite esas cuestiones. Hermano, pero si ese es el chismoso del pueblo. Ay, Dios, hermano, ya lo metió a problemas. Mire esta otra cuestión. El verso 14 de 2 Corintios. Mire, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, mire hermano, otro yugo desigual. Uno, ¿con quién? El creyente con el incrédulo. Fíjese, ese es delicado, porque entonces ¿sabe cuál es el yugo desigual? Le repito, mire, no lo vea solo bajo la faceta de parejas, no, piense en esto, yugo desigual entre el que tiene fe y el que es incrédulo. ¿Qué tienen en común? Mire, un cristiano, una persona que tiene fe, hermano, oremos para que Dios me abra las puertas y nos bendiga y nos caiga su bendición y esto y lo otro. Y el que es incrédulo, ¿y para qué vamos a hacer eso? Si con eso no ganamos nada. Mire, yugo desigual. En cualquier faceta de la vida. En cualquier faceta. Usted, gracias Señor por lo que me das. Y el otro, no hombre, si el que hizo el esfuerzo fui yo, no fue Dios. Mire hermano, la manera en que piensa. Le repito, allí es donde usted tiene que poner plena atención a lo que quiere hacer. Porque si no, eso le va a causar grandes problemas. Y les repito, si usted no le pone atención a eso, hermano, va a tener grandes conflictos. Porque entonces el yugo desigual, el cristiano, el creyente, con el incrédulo. Mire qué problema que tiene. Ahora dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mire, otra situación. El hombre justo. Mire, un hombre justo. Salmo 25 creo que es el que dice que aquel hombre que incluso si es necesario dice la verdad y si esa verdad hasta le afecta a él mismo, no importa, la dice. Señor, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso, que aún dice, jurando aún contra ti mismo, no deja de decir la verdad. Mire, un hombre justo. Un hombre justo. Pero, ¿qué compañerismo tiene con el injusto? ¿Qué va a hacer el injusto? Hermano, lo primero que va a hacer es mentir. A mí, usted no me pidió favor a mí. Yo le dije que le iba a cobrar tanto. No, yo le dije eso de entrada. Mire, hermano, injusto. La tarifa es de 15 y él le cobró 50. El precio de venta es de 10 y se lo quiere vender a 20. Mire hermano, esa es una cuestión, usted sabe que eso se da. Entonces, ¿por qué va a andar en yugo usted con alguien que es injusto? Si lo único que va a hacer es echarle a usted mala fama. A ese ha de ser igual también, no hermano, usted no es así, pero le repito, mire, yugo desigual, justo con injusto. Qué delicado es eso. Porque entonces, ¿cómo resuelve usted las cosas? Una persona justa hace los trámites como le corresponden, pero se va a tardar 2 semanas, 3 semanas, no hay problema, yo ahí estoy planificando y todo lo lleva en el orden. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí está, solo esperar el resultado. ¿Qué hará el injusto? A mí me urge para hoy, ¿cuánto es? Y ahí va con la ofrenda de amor. No, hermano, ¿se da cuenta? Y ahí la otra parte es, ¿qué comunión? La luz con las tinieblas. Mire, ¿por qué va a andar usted en yugo, que sería un yugo desigual? Luz y tinieblas. Recuerde, creo es Isaías 8:19, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿sabe cuál es uno de los problemas graves que nosotros tenemos en algún momento? Que el que anda en tinieblas, ahí dice ese verso, no le ha amanecido. Dice, a la ley y al testimonio. La ley, la palabra de Dios. El testimonio, la guianza del Espíritu Santo. Hay 2 facetas. Pero, ¿qué pasa con esa persona? Si no habla en base a la guianza del Espíritu Santo, si no habla en base a la palabra, no le ha amanecido. Entonces, si no le ha amanecido, ¿qué comunión? ¿Por qué anda la gente en yugo con alguien así? Si lo único que va a hacer es prácticamente desviarlo. Hermano, mire lo delicado que es.
Le repito, esa es la faceta en la cual usted tiene que considerar lo que ha de ocurrir en su vida. Mire, ¿qué otra cosa? ¿Qué concordia? Cristo y Belial. ¿Qué concordia? Cristo y Belial. Entonces, mire, otro yugo desigual. Cristo con Belial. Mire, le puse ahí el concepto de Belial es el malvado, el despreciable, el inicuo. Inicuo es sin ley. El que vive, el inútil, el que está en desorden. Mire, hermano, Dios, dice la Biblia, es un Dios de orden, como en todas las iglesias, dice el apóstol Pablo. Qué bien, pero hay una situación más. Ahora viene usted y ya sabe que Cristo es un Dios de orden. Ahora, ¿qué es Belial? Es uno de puro desorden. Mire, hermano, entonces quitemos la faceta a Cristo. Ahí, ¿qué comunión? ¿O por qué hay un yugo desigual entre uno que es ordenado y anda con el desordenado? Y usted sabe que el desorden lo tiene la gente en cualquier faceta de su vida. Hermano, usted le dio su carro para que lo maneje alguien y ese cuate tiene licencia vencida de hace 20 años. Esa es una. Va. Y otros que ni siquiera tienen. Mire, hermano, y usted dándole el vehículo no tenga pena, úselo. No, mire, porque lo que usted está haciendo, le repito, ese es un peligro. Ese es un peligro porque a la hora del accidente, ese como no tiene licencia, ese es el culpable, porque la ley no lo ha facultado para que pueda manejar, aunque sepa. Mire, ese lleva las de perder, aunque a él lo hayan chocado. Pues ¿sabe qué es lo que pasa en ese sentido? Le repito, ahí está hablando qué concordia entre Cristo y Belial. Y entonces ahí, hermano, hay yugo desigual. ¿Por qué? Porque le repito, usted es ordenado en las cosas, usted busca la manera de hacer sus pagos en tiempo, o lo que le corresponde. Usted tiene todo lo que debe de hacerse como le corresponde. Pero ¿qué pasa con este otro? Este no, este los gana. De todas maneras ni lo van a pedir, no hace nada. Hermano, eso lo va a ver usted con mucha gente. Es desordenada. Y dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Mire, eso ya le hablé un poquito. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, yugo desigual. Yugo desigual. Porque entonces un cristiano sí cree que Dios puede hacer milagros. Un cristiano sí ha visto la obra de fe. Un cristiano sí ha visto la transformación. Un cristiano ha visto, hermanos, sanidades. Un cristiano ha visto el poder de Dios. Pero el incrédulo no sabe nada de eso. Ese es el puro cuento. Hermano, esa es la manera en que lo van a expresar. Y le repito, si usted no le pone la debida atención, usted corre el peligro de que, hermano, ande en yugo desigual y no debería ser así. Miremos el último. ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, mire, hermano, ahí hay la última faceta, yugo desigual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo, efectivamente. Usted y yo, templo y morada. Mire, hermano, entonces lo que es usted, va. Y los otros dice, ¿qué acuerdo puede haber entre ese templo y el templo de los ídolos? Ninguno, ninguno. Pero ¿por qué la gente anda metida en esas cosas? ¿Por qué participó de lo que no debe de participar? Mire, eso es peligroso, porque entonces ¿sabe qué ocurre? Mire, el caso famoso Saúl. Saúl, cuando empezó en el reinado, hasta destruyó todo lo que pudo de adivinos y adivinas. Solo una se le escapó. Pero ella ya no hacía nada, precisamente porque a todos los habían matado y sabía que su vida corría peligro. Ahora viene Saúl, hermano, y llega un tiempo donde Dios ya no le hablaba, porque prácticamente él hacía lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces Dios dijo, no, hay que se quede solito. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, pues empezó a tratar a través de David. Pero entonces vino un día que este Saúl iba a ir a la batalla. Y dice, vamos a consultar al Señor, ¿qué opina él? Y dice que le consultó y no le respondió ni por Urim, ni por Tumim, ni por visión, ni por sueño, ni por profeta, ni por nada de las cosas espirituales. Y él lo que requería era una respuesta. Entonces, mire, si Dios no me habla, aunque sea el ídolo que me hable, ¿y a quién consultó? A la divina.
Y mire, ¿qué pasó? Yugo desigual. Mire, ¿qué comunión tiene prácticamente entre el que busca las cosas de Dios y el que busca las cosas del reino de las tinieblas? ¿A qué lo condujo? A la muerte. Muerte física y muerte espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, hermano, parte de las cosas que usted tiene que hacer en algún momento es ser definido. Les repito, ¿de qué habla la gente cuando se dice yugo desigual? Que no tenga su pareja que no sea cristiana. Claro, esa es parte. Pero hermano, hay otras cosas más en las cuales usted tiene que tener claro cuáles son sus límites, no traspasarlos y no hacer las cosas que tal vez no le agradan a Dios. Así que hermano, mire, le dejo esto y considérelo usted en su corazón. Amén. Oremos, hermano, y digámosle, Señor, gracias, porque nos diste la oportunidad de reunirnos, el privilegio, Dios, de estar, Señor, atentos a tu voz. Te suplico, Padre, que tu gracia y tu abundante misericordia reposen en cada uno de los que están allí. Y aquellos, Señor, que no te conocen y que están viendo el programa, permite que su corazón sea tocado y que te reciban a ti, Dios, como su único y suficiente Salvador. Si usted no ha conocido al Señor Jesucristo, dígale, Señor, entra en mi corazón y empieza a gobernarme. Si usted se alejó en algún momento de la comunión de Dios, dígale, Señor, yo deseo reconciliarme contigo. En el nombre de Jesús los ponemos delante de Dios y, Señor, te ruego que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les permita ser sustentados por tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermano. So